Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Bienvenidos a Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Como siempre nos sintonizamos con los problemas nacionales o internacionales, pero que es de interés no solo de la comunidad jurídica de nuestro país, sino de la población de manera general. Y vamos a topar entonces el caso de Assange. E indudablemente nosotros en nombre del Colegio de Abogados queremos agradecerle a la doctora Dolores Miño, catedrática universitaria y especialista en Derechos Humanos, por haber aceptado la invitación para conversar sobre este tema. Gracias, Lolo. Empecemos, como dicen, desde el comienzo. Hace 7 años, Julian Assange solicitó asilo político en la embajada ecuatoriana en Londres, generando sucesos pues que nunca se había visto en la prensa internacional. La pregunta de inicio, ¿debía dársele este asilo a este personaje? Sí, a ver, muchísimas gracias, Angelito, por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí debatiendo con ustedes, como tú dices, estos temas que son de coyuntura y de actualidad. Hay que entender primero en qué consiste la figura del asilo diplomático y cómo difiere de otras figuras de protección internacional. Por ejemplo, cuando se habla del refugio, ¿no es cierto? El refugio está consagrado en convenciones de Naciones Unidas y es una figura de protección internacional que tiene algunos requerimientos fácticos que deben observarse para que una persona sea susceptible de estar protegida bajo la figura del refugio. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona no reúne los requisitos del refugio, que tenga un temor fundado de ser perseguido o de que su vida y su integridad corre riesgo, o que, por ejemplo, el Estado en el donde está no le puede o no le quiere proteger, entonces ahí califica para ser receptor de esta protección que da la institución del refugio. Ahora, el tema del asilo diplomático es distinto, es una institución jurídica distinta. ¿Por qué? Porque el asilo diplomático, para concederse, no está condicionado a la observancia de todos estos requisitos que sí tendría, por ejemplo, el refugio. Para el asilo diplomático, que es una institución propia del derecho regional americano, basta con que el Estado que concede el asilo considere que la persona requiere de esta protección y se le otorgue. Es discrecional. Es decir, no tiene que configurar necesariamente o al menos rigurosamente esta identificación de los requisitos, y esto fue lo que se le otorgó a Assange. Entonces hay que entender la diferencia entre lo que es la protección que le hubiera dado el refugio y el asilo diplomático en embajada. Pero entonces esta fue una decisión correcta para los intereses nacionales, porque me viene a la pregunta, ¿no? Un poco para buscar algunas explicaciones. ¿Por qué en el Ecuador? ¿O Ecuador buscaba algo con esto, en esa época? Esto solo podemos delucubrar, ¿no? Yo personalmente, este es mi criterio personal, creo que había muchos intereses políticos alrededor de conceder el asilo diplomático a Assange. A nivel internacional, obviamente, el gobierno de Rafael Correa tenía en ese momento una confrontación directa con el gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos que él consideraba capitalistas, imperialistas, ¿no es cierto? Entonces se alineaba con este discurso antiimperialista, dar protección a una persona que estaba siendo perseguida y reclamada por estos países, por un lado. Por otro lado, creo que políticamente es conveniente hacerle este gran favor al hacker más importante del mundo, ¿no? Yo no creo que ningún favor se hace gratis y pienso, y sin tener más que sus sospechas alrededor de esto, que el gobierno ecuatoriano sí se benefició en términos de conseguir información y cierto acceso a sistemas de la presencia de Julian Assange. Nadie hace estos favores de gratis, ¿no? No, pero Assange se lo acusaba de delitos comunes, no de delitos políticos. ¿Corresponde este asilo diplomático?
A ver, cierto es que no corresponde asilo diplomático cuando una persona está perseguida por delitos que se caracterizan. ¿Me recuerdas? Era delitos inclusive de violencia sexual. En Suecia estaba acusado de violación o abuso sexual. Eso es un delito ordinario. Pero también, o sea, esto no solo en el caso Assange, sino a modo de comentario general, no hay que perder de vista que muchas veces los países que persiguen políticamente a una persona se valen de figuras penales ordinarias. Si nadie acepta que lo persiguen por político, ¿no? Por supuesto, ningún Estado va a decir una persona que está perseguida políticamente para que esa persona pueda acceder a esa protección internacional. Entonces no es poco común y yo no descartaría la posibilidad de que se hubiera utilizado la figura de un delito común como la violación para habilitar, digamos, el hecho de que Assange pueda ser detenido, sin perjuicio de que también, por otro lado, efectivamente podría ser que esa acusación está bien fundada, ¿no es cierto? En todo caso, a nosotros como Ecuador no nos correspondía mucho esa caracterización. Ecuador entiende que esa es una persecución vinculada a las actividades de difusión de información de interés público, así es como se justifica esto, y a partir de eso conceden el asilo. El caso de Assange, como recordamos, fue célebre por filtraciones que corresponden a correos de información de varios países, pero de manera principal de Estados Unidos. Esto, ¿cómo se lo puede catalogar? ¿Como una libertad de expresión o una piratería? Yo creo que el peor error que podríamos cometer al analizar el tema Assange es querer caracterizar a todos los actos cometidos por Assange en una sola bolsa. Hay ciertas cuestiones que Assange hizo, al menos en un primer momento, con la filtración de información en Wikileaks, que a mi criterio sí caracterizan información de interés público y por lo tanto serían ejercicios legítimos de libertad de expresión protegidos por el derecho internacional. Por ejemplo, que Assange haya denunciado las torturas y tratos crueles que se cometían en las bases militares de Estados Unidos en Medio Oriente en el contexto de la guerra. En concreto en Irak y Afganistán, ¿no? Exactamente, en Irak y Afganistán. Creo yo que a todas luces es un tema de interés público, ¿no es cierto? No hay información reservada, no hay información clasificada, en el hecho de que las Fuerzas Armadas de un país incurren en actos de graves violaciones al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos mientras están en un país en el marco de un conflicto armado, ¿no es cierto? Eso es un ejemplo de cómo cierta información difundida por Assange sí caracteriza como información de interés público protegida por el derecho a la libertad de expresión. Ahora, hay otro tipo de información a la cual él accede a partir de la violación de los sistemas informáticos que no entra dentro de esta caracterización. Información sensible de los gobiernos, información privada de personas importantes o que pertenecen al gobierno. Correa el asilo, dicen algunas personas, para que no se haga público información, porque también tenía de Correa y ya vamos a ver, se habla también de información del gobierno de Moreno. Es posible, yo creo que si estamos lidiando con el hacker más importante de la historia, lo podemos decir, no podemos descartar la posibilidad, ser ingenuo de nuestra parte hacerlo, que tenga también, así como ha logrado conseguir información de Estados Unidos y de otros países cuyos sistemas de seguridad estatal deben ser mucho más sofisticados que el nuestro, no podemos descartar que tenga esta información. Como digo, habían intereses políticos, esos intereses políticos pueden ser, como tú bien dices, evitar que cierta información del gobierno se filtre, pero además conseguir información de opositores políticos, posiblemente alterar sistemas o resultados electorales, que de eso también se ha hablado, ¿no es cierto? Entonces hay una gama de razones por las cuales al gobierno de Rafael Correa le convenía en ese momento tenerle asilado. Le convenía a Rafael Correa, pero también esto no lo trajo al Estado ecuatoriano problemas con otros países como España, Gran Bretaña, Estados Unidos. Sí, por supuesto, desde una perspectiva política internacional, la decisión de darle asilo a Assange era una torpeza, por decirlo menos, pero sí se encuadraba en la lógica y en el discurso antiimperialista del gobierno de Correa, que en muchos otros aspectos ya estaba enfrentado con los gobiernos de estos países que tú mencionas. Entonces esto era simplemente una actitud, digamos, consonante a esta política de enfrentamiento con este tipo de gobiernos que consideraba el contrario a su ideología política. En ese contexto, al menos políticamente, tenía sentido que el gobierno de Rafael Correa y su cuerpo diplomático impulsen pues que se le dé asilo. Hoy por hoy la realidad política del Ecuador es diferente y aquí es cuando superamos las aparentes conveniencias políticas que hubiera habido y estamos hoy por hoy enfrentando las consecuencias políticas negativas, pero sobre todo creo yo que es más grave las jurídicas. Vamos a ver eso más adelante. Hemos visto entonces, se ha explicado que era correcto el asilo político y diplomático, pero no estaba justificado. Pero no era motivo suficiente para suspender este asilo
que en su condición de asilado en nuestra embajada siga interviniendo en este tema de hackers, de cuentas de información de otros estados? No, con tu experiencia, ¿eso no contraviene a disposiciones concretas del asilo, de las reglas del asilo? Sí, por supuesto, las normas internacionales que regulan el asilo, inclusive el asilo diplomático, establecen como una posibilidad para la suspensión de esa protección internacional cuando la persona que ha recibido el asilo incurre en actividades que podrían perjudicar las relaciones internacionales del país que acoge. Esto es cierto. Pero también es cierto que en el derecho internacional, especialmente en el derecho de asilo y refugio, existe un principio cardinal que es este principio que se llama no devolución. El principio de no devolución es una norma de rango ius cogens, es decir, es de exigibilidad automática y erga omnes para los estados, genera efectos erga omnes, y que impide o prohíbe a cualquier estado a enviar a una persona que está en su territorio hacia otro estado donde su vida y su integridad corren riesgo. Independientemente de que haya habido una violación de protocolos, porque inclusive se puso un protocolo, dice ya el gobierno de Moreno, para poner un límite al accionar de Assange en la embajada. Sí, y esto es algo que tenemos que decirlo para que se entienda las particularidades que hay alrededor de la decisión que se tomó esta semana. El principio de no devolución incluso protege a una persona que hubiera, como tú dices, incurrido en estas violaciones de los protocolos internos, en este caso de la embajada, porque lo que se protege es su vida y su integridad personal como bienes jurídicos de mayor importancia. Entonces, ante la posibilidad... Es que los medios le quieren dar importancia a cosas menores, así entiendo yo, del gato, del desaseo, cuando hay derechos internacionales, como tú dices, de protección al ser humano. Yo creo que este discurso, que a mi criterio de manera muy desafortunada ha impulsado a la Cancillería de hablar sobre la higiene del señor Assange, la conducta displicente, que es la palabra que se utilizó, incluso el tema del gato, creo yo que empieza a ser cortinas de humo para evitar que se discuta lo que vamos a discutir el día de hoy. ¿Fue legal o no que primeramente se le levante el asilo? Segundo, se lo entregue a autoridades británicas tomando en cuenta dos situaciones. La primera de la que estamos hablando ahorita, que es la existencia del principio de no devolución y la posibilidad de que Assange pudiera ser entregado, por ejemplo, a las autoridades estadounidenses, donde por lo menos sería condenado a cadena perpetua y en el peor de los escenarios incluso, dicen, podría sufrir la pena capital. Entonces ahí sí tenemos una situación donde su vida y su integridad corre riesgo y al haber entregado y quitado esa protección, nosotros como Estado estaríamos incurriendo en una violación de este principio de no devolución. Esto es lo primero. Pero las autoridades británicas señalan de que, o la propia embajada ecuatoriana dice que las autoridades británicas han entregado un documento donde aseguran de que no será extraditado a los Estados Unidos. Sí, en materia diplomática, digamos, se puede obtener estas salvaguardas, estas cartas de garantía que precisamente facilitan o facilitaron el hecho de que sea entregado. De todas maneras, políticamente Inglaterra podría incumplir esas garantías y no habría forma de nosotros como Ecuador de exigirlo que las cumpla. Entonces, en este momento lo que tenemos que hacer es confiar en que las autoridades británicas van a cumplir su palabra y no lo van a enviar a un Estado. Porque también pueden decir que como Estado nos comprometimos a esto, pero la justicia determina otra cosa. Claro, tenemos convenios internacionales que nos exigen otra cosa, las violaciones cometidas por este señor son particularmente graves. Puede venir otro gobierno, estoy hablando en términos hipotéticos, en algunos años y decir, bueno, esta fue una decisión de un gobierno anterior, ahora ya nosotros estamos en otro lugar, ¿no es cierto? Entonces no consideramos que se debe mantener estas salvaguardas. Entonces, todo este escenario había que considerar. Más allá de que, creo yo que hay que dejarlo claro, muchos de nosotros estamos de acuerdo en que fue una torpeza asilarlo, que fue una inconveniencia tanto para el personal de la embajada como para la población ecuatoriana en general tener a una persona y hacernos de un problema que no nos correspondía con los gastos y las molestias que eso nos ocasionó. Eso no está en discusión. La conveniencia para Ecuador desde una perspectiva política de que el señor Assange salga es innegable, pero desafortunadamente las acciones estatales se tienen que medir a la luz de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. No, lo vamos a seguir conversando este tema, qué interesante conversar contigo, pero regresamos luego del corte comercial. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno.
Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Continuamos con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Para quienes nos sintonizan a partir de este momento, estamos con nuestra amiga, la doctora Dolores Miño, catedrática universitaria, que también es parte del Colegio de Abogados, sobre el caso Assange. Realmente nos está dejando algunas visiones, algunos puntos de vista, viendo no solo desde el punto de vista jurídico, sino también político, porque hay conveniencias, como tú dices, de tipo político. Por ejemplo, ¿qué crees tú sobre qué va a ser, un poco así pensando, lucubrando, como tú dices? ¿Gran Bretaña le corresponde entregarle a Suecia por el tema de los delitos sexuales de Assange? No sé si le corresponde o no, no debería hacerlo. Porque también ellos pueden decir, yo sí puedo extraditar a Estados Unidos. Habiendo otorgado esas garantías, yo pienso que lo correcto sería que no lo haga. Pero desafortunadamente nosotros como Estado ecuatoriano, podemos controlar lo que nosotros hacemos. No podemos controlar ni mandar lo que van a hacer otros estados. Entonces, para mí existe una posibilidad, mínima al menos, de que efectivamente pueda en algún momento, no ahorita, pero en algunos meses, en algunos años, ser enviado a un país donde su vida y su integridad corra riesgo, y eso generará automáticamente una situación de responsabilidad internacional para el Ecuador. A eso iba a decir, más allá del derecho, sí es preocupante de que alguien que estuvo en la embajada ecuatoriana luego vaya a un país y le den pena de muerte. Es decir, es una responsabilidad del Estado ecuatoriano el haber permitido esa cuestión, pudiendo haberlo evitado. Por supuesto. ¿Por qué le dieron la nacionalidad ecuatoriana? A ver, lo que nosotros sabemos, ¿no? En algún momento, el tema de la nacionalidad para los televidentes que no recuerdan, simplemente para ubicarnos en los hechos, en algún momento el tema de la nacionalidad, la opinión pública se entera de esto porque se filtra un cable del Servicio Exterior británico donde se le negaba al gobierno ecuatoriano las credenciales diplomáticas a Julian Assange para que pueda ser funcionario consular en ese país. Entonces, la siguiente pregunta que surge es ¿cómo así hay un extranjero a quien se le está dando una acreditación diplomática que solo le corresponde a un nacional? Entonces, un poco jalando el hilo, se llega a descubrir que no solo que se le quería acreditar como diplomático, sino que antes de eso ya se le había naturalizado mediante un procedimiento que en eso sí hay que estar de acuerdo con lo que indicó el canciller Valencia el día jueves anterior en su comparecencia ante la Asamblea Nacional. Estuvo plagado de irregularidades. Irregularidades que constituyen tanto violaciones a la ley como situaciones de fraude a la ley, que no es lo mismo. De todas maneras, este es un primer tema, las posibles irregularidades alrededor de la concesión de la naturalización a Julian Assange. Y el segundo tema es, una vez concedida esa naturalización, ¿cuáles eran las vías jurídicas idóneas que tenía que haber seguido el Estado ecuatoriano para declarar esa nulidad y quitarle a Julian Assange su estatus de nacional ecuatoriano? Y a mí me parece que esta última parte es lo más complejo de esta situación y lo que más probabilidades tiene de generarle al Estado eventualmente responsabilidad internacional. Yo estoy de acuerdo en que fue un proceso de otorgamiento de la naturalización fraudulento e incluso ilegal. Cosas que se mencionaban, por ejemplo, que él tiene que dar una prueba, ¿no es cierto?, los extranjeros que se quieren naturalizar, cumplidos ciertos requisitos de permanencia en el país, etcétera, tienen que dar una prueba, ¿no es cierto? Él saca 100 sobre 100 en la prueba y no quiero desconfiar de sus capacidades intelectuales, que seguramente tienen que ser altísimas, pero es un poco extraño que alguien saque 100 sobre 100 en una prueba. Claro. Luego, hay esta... No, nuestro contralor sí sacó el anterior. También, igualmente sospechoso. Luego, y el otro tema, que es... ¿cuáles son los requisitos en el derecho internacional para conceder una naturalización? Que es un tema interesante también de tratar. Lo primero es que efectivamente todos los estados, en virtud de su soberanía, pueden adecuar sus normas para establecer los requisitos para la obtención de la nacionalidad, tanto por nacimiento como por naturalización. Esa sí, estamos de acuerdo, es una potestad soberana del Estado. Es una potestad soberana, pero no es discrecional o no es absolutamente discrecional. ¿Por qué? Porque los requisitos para obtener la nacionalidad tienen que estar mínimamente consagrados en la Constitución y en la ley. ¿Qué quiere decir? Que el Estado no se puede inventar en la marcha distintos requisitos para obtención de la nacionalidad, irlo cambiando. De hecho, en el caso nuestro, la forma de obtener la nacionalidad
por nacimiento, por naturalización, se encuentran en la Constitución. Así es. Entonces, ese sí es un ejercicio soberano. Luego, la posibilidad de naturalizar a una persona es una potestad discrecional del Estado. Y esa discrecionalidad en el ámbito de la naturalización se acaba el momento que el Estado concede la nacionalidad a una persona extranjera. Tiene discrecionalidad hasta que le concede. Una vez que le otorga ese estatus y adquiere esta persona un derecho, que además es un derecho humano, como es la nacionalidad, entonces el Estado ya no tiene una potestad discrecional, sino que tiene unas obligaciones de respeto y garantía para que esa persona pueda ejercer adecuadamente este derecho humano a la nacionalidad. ¿Cuáles son esas dos obligaciones? Mínimamente, el Estado no puede establecer trabas arbitrarias para el ejercicio de esa nacionalidad y tiene que establecer los mecanismos de cualquier índole para que pueda ejercer esa nacionalidad. Por ejemplo, tiene que asegurarse que todos tengamos cédula. ¿Ya? ¿Cuál es el siguiente punto? Efectivamente, en el ámbito de la naturalización se puede, en ciertos casos, revertir esa situación jurídica si, por ejemplo, la seguridad del Estado está en controversia o si se ha verificado que esa nacionalidad se ha obtenido con fraude, con información falsa o con clara y evidente violación de las normas. En todo caso, el Estado ecuatoriano se cansó, ya se colmó la paciencia y lo retiró. La pregunta ¿es por decisión soberana o es verdad que hubo presiones externas como la presencia del vicepresidente o el secretario de Estado en el Ecuador, o es una condición para la firma de la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional? Eso no lo podemos hacer nosotros ciudadanos, nosotros lo que podemos hacer es especular. Y creo que el debate no tiene que ir por ahí. Las razones por las cuales el Estado haya decidido levantar corresponden al gobierno. A nosotros como ciudadanos, ¿qué nos corresponde? Fiscalizar, y creo que el debate debería centrarse en esto, en la forma como el Estado resuelve estos problemas. Es que debería resolverlo desde su punto de vista jurídico. Exactamente, y si se adecua o no se adecua a las obligaciones de materia de derechos humanos. Yo lo digo y no es algo desconocido para nadie. Yo era la persona que más se oponía a que Julian Assange esté en la embajada. Yo tengo, a pesar de que, como tú sabes, defiendo mucho la libertad de expresión, tengo serias discrepancias alrededor de hasta qué punto él es un periodista defensor de la libertad de expresión y hasta qué punto es una persona que se dedicó a chantajear a gobiernos y personas a partir de la obtención de información de medios posiblemente lo que él sabía y lo que él conocía lo vendía al mejor postor. Exactamente, se volvió un mercader de la información, ¿no es cierto? Entonces, pero eso no le quita que tenga derechos. Pero exactamente, esa no es la discusión que tenemos que tener ahora. La discusión ahora que tenemos que tener, y esto sí hay que tener en claro, es, tenemos un ciudadano ecuatoriano, es un compatriota, nos guste o no, nos caiga bien, hay muchos compatriotas que no nos caen bien, este es uno de los compatriotas que no nos cae bien. Tenemos un compatriota naturalizado que como ecuatoriano era sujeto de varios derechos que el Estado tenía que respetarle y garantizarle. Con esto no queremos decir que estuvo bien la naturalización, bien en lo político y en lo jurídico, estuvo mal. ¿Cuál era la única vía que el Estado podía utilizar para revertir esa situación dolosa e ilegal? Mediante el mecanismo establecido en el artículo 81 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana. El artículo 81 de la Ley de Movilidad Humana la Ley de Movilidad Humana de hecho establece dos situaciones bajo las cuales una carta de naturalización podría anularse. La primera, cuando el mismo naturalizado dice yo ya no quiero ser ecuatoriano y renuncia, y la segunda del artículo 81 es mediante la declaratoria de nulidad. Como Assange nunca ha dicho que no quiere ser ecuatoriano, entonces concentrémonos en la segunda. El artículo 81 lo que dice es que, previa a una acción de lesividad, es decir, tiene que haber una acción de lesividad donde se demuestre el fraude o la información falsa o dolosa, etcétera, etcétera, hay esta decisión dentro de un juicio de lesividad. Con eso se declara la nulidad. Punto número 1. Y punto número 2 de ese mismo artículo 81 dice, pero incluso para declarar la nulidad se observarán las garantías mínimas del debido proceso. Son dos requisitos de forma: que exista previamente una decisión en el ámbito de la lesividad y dos, que a la persona cuya nacionalidad puede levantársele se le otorgue garantías mínimas del debido proceso. ¿Qué quiere decir garantías mínimas del debido proceso en el ámbito administrativo? Que tenga la posibilidad de defenderse, de contar con asistencia letrada, de controvertir las acusaciones. Tu cédula es falsa, no es falsa, tu domicilio es falso, no es falso, ¿no es cierto? Y que una vez obtenida una decisión administrativa, esta persona tenga la posibilidad de recurrir a lo que se llama en derechos humanos revisión judicial
acción de protección. Obviamente estamos hablando de un proceso que Clarito, podía durar ¿no? meses o años. Y por esa razón, porque podía durar meses o años, era políticamente inconveniente a la luz de la urgencia de sacarlo de la embajada. Pero yo quiero insistir la parte política, porque también se dice que además el hackeo de los celulares, de las tablets, los correos de Lenín Moreno es obra de Wikileaks y que también puede ser una de las razones. Y lo metiendo el tema político. ¿Qué opinión tienes sobre eso? Lo que pasa es que quienes trabajamos en derechos humanos, muchas veces en el ámbito de estas discusiones, no nos centramos en analizar Así si la es. persona cometió o no cometió delitos. Si la persona cometió o no cometió delitos, le corresponde a la justicia ordinaria juzgarlo. A él como ecuatoriano la justicia ordinaria le podía haber juzgado. ¿Se ha intentado hacer eso? Por supuesto que no. La urgencia política que había, y eso sí hay que decirlo, era sacarlo de la embajada. Y se entiende perfectamente que tener a una persona 7 años como un huésped incómodo requiere de Sí, pero de como una tú dices, hay que solución. ver los derechos, Pero- porque a otros también, inclusive, cuánto dinero se ha gastado en mantener ahí. Yo creo que eso es secundario frente a los derechos. Esa afirmación a mí me preocupa porque el mensaje que se está dando ahí es que el tema económico, el gasto económico sería un justificativo para violar derechos humanos, y eso en un Estado de Derechos y Justicia Imagínate. es inaceptable, es inaceptable. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy por hoy y cuál es la preocupación que muchos colegas míos y yo tenemos alrededor de esto? El artículo 79 de la Constitución tiene una disposición expresa que impide al gobierno ecuatoriano extraditar o entregar a autoridades extranjeras ciudadanos ecuatorianos. Cuando el canciller Valencia comparece el día jueves anterior a la Asamblea y se refiere al estatus o a la situación de la nacionalidad de Julián Assange, él dice algo que a todos nos deja perplejos porque dice los efectos de esa nacionalidad están suspendidos. Un poco el discurso se cambia y se dice, no, lo que pasa es que ahorita se está estudiando la posibilidad de Se iniciar dieron un cuenta de proceso. los errores que cometieron también. ¿Qué quiere decir eso? Que Julián Assange todavía es ecuatoriano. Así. Y lo que hicimos fue entregar un ciudadano ecuatoriano a autoridades británicas en violación del artículo 79 de la Constitución. Lolo, realmente el tiempo no nos permite avanzar. Nuevamente te comprometo a seguir conversando Por sobre supuesto estos que sí, temas. con todo gusto. Es muy interesante cómo Lolo nos ilustra estos temas. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.